Nunca anhelo su validación. Al menos eso es lo que me decía mientras estaba en mi oficina, contemplando el horizonte de Seattle, con el suave bullicio de la ciudad filtrándose a través de las paredes de cristal. Un correo electrónico apareció en mi pantalla. Era de mi hermana menor. Papá perdió su trabajo. Las facturas médicas de mamá nos están ahogando. Sé que tienes tus propios gastos, pero si puedes ayudarme en algo. Se me escapó una risa, frágil y sin humor. Ojalá supieran. Hace 12 años, cuando tenía solo 16, estaba en la pequeña sala de nuestra casa en Tucson, Arizona. Mi carta de aceptación a la Escuela de Diseño de Rhode Island estaba en la mesa de centro, y el rostro de mi padre estaba sombrío como una nube de tormenta. ¿Todos estudiaban arte? Eso no es una carrera de verdad, Nadia. Agitó la carta como si estuviera infectada. Vas a desperdiciar tu vida persiguiendo tonterías. Madura. Mi madre rondaba cerca de la ventana, silenciosa y apagada. Ella rara vez hablaba cuando él explotaba. En lugar de eso, se replegaba sobre sí misma, dejándome sola para capear el temporal. Tengo una beca parcial, murmuré, y he ahorrado dando clases particulares y trabajando en verano. ¿Es suficiente? No, estudiarás ingeniería como tu hermana. Fin de la discusión. Pero por primera vez no lo fue. No, esa sola palabra despertó algo en ambos. Su cara se enrojeció. Apretó los puños a los costados. Entonces, sal. ¿Crees que eres tan independiente? Demuéstralo, pero no vuelvas arrastrándote. Esa noche metí ropa de segunda mano en una vieja bolsa de lona. Mi hermana María estaba en el pasillo, con los ojos como platos. ¿Hablas en serio? Tienes que hablarlo. No puedo seguir viviendo una vida que no es mía. Mientras cerraba la cremallera de mi bolso, mamá entró sigilosamente. No dijo mucho, nunca lo hacía, pero me puso un pequeño objeto en la palma, una bolsita de terciopelo descolorida. Tu tía Sofía quería que la tuvieras cuando llegara el momento. Creo que ese momento ya es hora. Dentro había un delicado colgante de plata y una pequeña nota doblada, pegada a una pequeña llave de latón, una caja de seguridad. Leí la carta más tarde esa noche, encerrado en un motel barato a las afueras de Phoenix. Nadia, si estás leyendo esto, has dado el primer paso para convertirte en quien naciste para ser. Ya estoy orgulloso de ti. Y en ese momento supe que nunca volvería, ni a rogar, ni a justificar, solo para construir. Siempre supe que lo harías. Esa fue la primera línea de la segunda carta de la tía Sofía. La llave abre la caja 132 de la cooperativa de crédito Puget Sound. Ábrela cuando estés listo. Dentro encontrarás lo que necesitas para empezar. Y recuerda, el verdadero arte no se trata solo de crear belleza. Se trata de encontrar valor donde otros no ven nada. Con todo mi amor, tía Sofía. A la mañana siguiente entré en la cooperativa de crédito Puget Sound. Me temblaban los dedos al entregar mi identificación. La caja fuerte no era grande, pero lo que contenía parecía inmenso. Unas cuantas joyas antiguas de plata, montones de documentos cuidadosamente encuadernados y una carta dirigida a mí con la caligrafía de Sofía. La nota desveló un secreto. La tía Sofía no solo había sido una aficionada que coleccionaba baratijas bonitas, había sido una anticuaria seria en la década de 1940, construyendo discretamente un legado oculto. ¿Las piezas de plata? No eran recuerdos baratos, eran auténticas, diseños Art Nouveau y Art Deco temprano, raras y exquisitas, y habían sido cuidadosamente transmitidas de generación en generación, silenciosamente. Llévalas a Marco De Luca de Rain City Antiques. Él sabrá su verdadero valor. Casi me dolieron las rodillas cuando Marco terminó su tasación. Las piezas de la caja estaban valoradas en más de $430,000. Ni un centavo. Pero esa cifra no fue lo que más me cambió la vida. Marco ladeó la cabeza y me observó. Tienes un ojo para los detalles que la mayoría de la gente nunca desarrolla. ¿Alguna vez pensaste en aprender el oficio? Esa fue la chispa.
Marco me tomó bajo su protección y me enseñó todo: cómo autenticar metales y piedras, cómo leer documentos de la Providencia, cómo negociar en voz baja en subastas y cómo descubrir tesoros ocultos en polvorientas ventas de propiedades. Me enganché. A los 19, abrí una pequeña tienda online de joyería vintage. A los 23, abrí mi primera boutique física en Capitol Hill. Ahora, a los 26, soy dueño de una cadena de galerías de antigüedades privadas por toda la costa oeste, con un patrimonio neto personal de más de $14.600.000. 0 centavos. Y ni un solo titular publicó mi nombre. Mi familia aún creía que trabajaba en pequeños comercios o alquilaba un pequeño estudio en algún lugar de Spokane. Lo prefería así: perfil bajo, crecimiento silencioso. Hasta ese correo de María. Papá perdió su trabajo. Mamá se está ahogando en facturas del hospital. ¿Podrías ayudarme, aunque sea un poquito? Me quedé mirando el mensaje y luego cogí el teléfono. Oye, María, trae a mamá y papá a mi oficina mañana. ¿Tu oficina? ¿Como la tienda de segunda mano donde ayudabas? No, mi oficina de verdad. Torre Rainier. Te enviaré la dirección por mensaje de texto. María rió con incertidumbre. Ya veremos. ¿La Torre Rainier? No puedes entrar ahí fingiendo. Sonreí contemplando las impresionantes vistas de la ciudad desde mi ventana. Compré la Torre Rainier al contado la primavera pasada. Créeme, María, me dejarán entrar. Solo estar allí. 9 a.m. Y María les dice a mamá y papá que traigan todas las páginas de los papeles de la hipoteca. Absolutito. Infosil. A la mañana siguiente, me asomé a la ventana de mi oficina en el último piso de la Torre Rainier, observando cómo la desgastada camioneta azul de mi familia entraba por la entrada privada. Incluso a 30 pisos de altura, podía percibir la incertidumbre en sus movimientos cuando un guardia de seguridad uniformado se adelantó y los guió más allá del vestíbulo principal, hasta el ascensor ejecutivo, reservado solo para unos pocos ocupantes. Un suave timbre del intercomunicador me distrajo. Señora Russo, su familia ha llegado, dijo mi asistente. Que pasen, respondí con voz tranquila mientras me apartaba de la ventana para mirar hacia la puerta. En cuanto cruzaron el umbral, vi cómo la conmoción los recorría. Papá se quedó paralizado en el centro de la elegante oficina, con la mirada fija en los suelos de nogal pulido y los ventanales que enmarcaban un horizonte soleado. Mamá se aferró al marco de la puerta, recorriendo el espacio con la mirada, atónita y en silencio. María permanecía rígida detrás de ellos, parpadeando rápidamente, como si intentara borrar la escena a fuerza de voluntad. Habían venido esperando una tienda de segunda mano abarrotada, un espacio de trabajo compartido en el mejor de los casos, no una especie de híbrido entre galería y oficina de techos altos, adornada con raras esculturas Art Nouveau y vitrinas con plata antigua y piedras preciosas, ni un escritorio de palisandro diseñado a medida, que antaño formaba parte de una finca de los Rockefeller, ni mucho menos vista panorámica de Seattle, que se extendía bajo mis pies como un silencioso triunfo. «Nadia», susurró mamá con voz temblorosa, «¿qué es todo esto?» Le di una sonrisa amable. «Esta es mi oficina. Bienvenidos a Bellas Artes y Antigüedades Russo». La expresión de mi padre se ensombreció, pasando de la confusión a la indignación y a la rabia en segundos. «No», ladró, señalándome con el dedo. «¿Trabajas en un comercio minorista? ¿Vives en un apartamento diminuto?», se burló. «Te he visto publicar fotos de cenas baratas y lavanderías». Me acerqué a una vitrina y golpeé suavemente la superficie, señalando un delicado broche Art Deco que una vez compré por solo $700. 0 centavos. En realidad, soy el director ejecutivo y fundador de la mayor casa de corretaje de antigüedades privada de la costa oeste. Esas publicaciones eran ficción teatral, cuidadosamente seleccionada. María se quedó boquiabierta, pero no le salieron las palabras. «La Torre Rainier», balbució finalmente.
Es mía, terminé en voz baja. Técnicamente la propiedad estaba a nombre de la empresa, pero como yo era la dueña, era mía igualmente. Fue entonces cuando papá explotó. ¿Nos ocultaste esto? Somos tu familia. ¿En secreto qué? ¿Qué? Lo interrumpí. Lo conseguí en secreto. Construyendo algo real, demostrando que te equivocabas. Regresé a mi escritorio, me senté y asentí con la cabeza hacia la carpeta que apretaba en su mano. Ahora, hablemos de tu hipoteca. Un silencio denso llenó la habitación. La ira de papá se disipó en un silencio atónito. Mamá extendió la mano, recorriendo con las yemas de los dedos el borde pulido de mi escritorio, buscando pruebas de que esto no era un sueño imposible. Y si creen que esa conversación fue intensa, esperen a escuchar lo que les contaré a continuación. Estén atentos. Hay más sobre cómo convertí el silencio en poder. María se quedó allí de pie, con los labios entreabiertos, contemplando la escultura original de Chihuly que brillaba junto a mi máquina de café expreso. Abrí mi portátil, entré en el panel de control de mi empresa y giré lentamente la pantalla hacia ellos. Siendo sinceros, aquí está mi saldo actual. $14.236.542. Mamá dejó escapar un grito ahogado y se llevó la mano al pecho. Los dedos de papá se pusieron blancos alrededor del brazo del elegante sillón de cuero. María dejó caer la carpeta que había estado agarrando como un salvavidas, la misma elegante cartera de cuero que había mostrado con orgullo la Navidad pasada tras su gran ascenso. Esto, dije con calma, deslizando una carpeta gruesa por el escritorio, es por lo que estás aquí. Llevas 3 meses de retraso con la hipoteca. El proceso de ejecución hipotecaria ha comenzado. María parpadeó rápidamente. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Ni me inmuté. Tengo una participación mayoritaria en Cascadia Trust, su prestamista hipotecario. Lo sé todo. Volví la vista hacia papá. Sus arriesgadas operaciones intradía, las facturas médicas de mamá, luego a María y a tu reforma de piso en Capitol Hill, completamente sumergida. Por un instante la habitación quedó en un silencio doloroso, salvo por el suave murmullo de la ciudad. Finalmente la voz de papá se abrió paso. ¿Sabías que nos ahogábamos y no dijiste nada? Somos tu familia, Nadia. Me levanté lentamente, apoyando ambas palmas firmemente sobre la superficie fría de mi escritorio de palisandro. ¿Recuerdas la noche que me dijiste que me fuera? No vuelvas arrastrándote cuando fracases. Esas fueron tus palabras. Tratábamos de protegerte, protestó papá, entrecerrando los ojos a la defensiva. No, dije con voz tranquila pero implacable. Intentabas controlarme, no es lo mismo. Me acerqué al amplio ventanal, con el horizonte de Seattle resplandeciente de sol, la torre espacial visible a lo lejos, un símbolo del imperio que había construido silenciosamente durante la última década. 10 años, continué en voz baja. No sirvió de nada. Sin fe. Solo yo, mis instintos y la llave que me dio la tía Sofía. Mamá levantó la vista de golpe, con la confusión reflejada en su rostro. Sofía, ¿qué te dio? Fe, dije, volviéndome hacia ellos. Ella creyó en mí cuando ninguno de ustedes lo hizo. Sabía que construiría algo real. Dejé que mi mirada recorriera sus rostros atónitos. Cada día festivo te burlabas de mí. ¿Sigues jugando con antigüedades, Nadia? Ven a trabajar como asistente de María, Nadia. María bajó la mirada. Pero ahora, continué, en voz baja y firme, ahora que has visto mi saldo bancario, de repente vuelvo a merecer tu tiempo. De repente soy de la familia. Mi padre se irguió, adoptando su tono profesional. Hablaremos de todo esto más tarde. Ahora mismo necesitamos... ¡Alto ahí!, interrumpí levantando la mano, con voz fría como el acero. Antes de que digas nada más, déjame mostrarte algo. Presioné un botón discreto en mi escritorio. Detrás de mí la enorme pantalla digital incrustada en la pared cobró vida. Una a una, las ventanas de archivos aparecieron en la pantalla. Y lo que revelé a continuación lo cambió todo.
para ellos y para mí. Si sientes tanta curiosidad como ellos, suscríbete para no perderte el siguiente capítulo sobre cómo los secretos se convirtieron en mi mayor poder. Extractos bancarios, escrituras de propiedad, Préstamos, incumplimientos, registros de inversión. Esto, dije con firmeza, señalando con la mano la pantalla brillante, es todo. Cada préstamo, cada deuda, cada mala decisión. La cantidad total para hacer borrón y cuenta nueva y estabilizar todo es exactamente $2.400.000. 0 centavos. Cero. Los ojos de mi padre brillaron con algo que no había visto en una década. Esperanza. María entreabrió los labios entre la incredulidad y el alivio. Mamá extendió la mano y rozó suavemente el dorso de la mía con sus dedos. La aparté con suavidad. He tenido ese dinero guardado en una cuenta de reserva durante años, continué. Cada vez que llegaban las cartas de ejecución hipotecaria, cada vez que la situación se complicaba. Estaba observando, esperando. ¿Esperando qué?, susurró María. Para ver si alguno de ustedes cambiaba, si asumían la responsabilidad, pero nunca lo hicieron. Me levanté de la silla otra vez, dejando que el silencio se extendiera por la habitación hasta que se hizo añicos contra las paredes de cristal. En cambio, pediste prestado más, hipotecaste la casa de nuevo, culpaste a la mala suerte. Crucé la habitación y me hundí en la silla de mi escritorio. La luz del sol se reflejaba en la escultura de Chihuli que tenía detrás. Esto es lo que va a pasar, dije con tono seco. Liquidaré todas las deudas, salvaré la casa y crearé un fideicomiso para que todos tengan seguridad financiera. Se oyeron voces de alivio superpuestas. Volví a levantar la mano y la habitación quedó en silencio. Pero, dije con firmeza, hay condiciones. El aire se quedó en silencio. Primero, dije mirando a papá en los ojos, te jubilas. No más acciones, no más criptomonedas, solo descansa. Te lo has ganado, pero ya nos has costado bastante. Apretó la mandíbula y bajó la mirada. Segundo, me volví hacia María. Estás disolviendo el proyecto de condominios en decadencia en Capitol Hill. Luego te inscribirás en el programa de musicoterapia con el que alguna vez soñaste, antes de que los bienes raíces te devoraran. Los ojos de María se abrieron de par en par y una lágrima se le escapó. Hacía años que no hablaba de ese sueño. Tercero, le dije en voz baja a mamá, por fin abrirás la librería cerca de Green Lake. Yo la financiaré. Mamá jadeó, con los ojos brillantes. Ese sueño se había pospuesto hacía 3 décadas para apoyar las ambiciones de papá. Y finalmente, mirándolos a cada uno, dije, vamos a terapia semanalmente, juntos. Porque esto ya no se trata solo de dinero. Papá inhaló con fuerza, listo para protestar, pero mamá le puso una mano suave sobre la suya. Lo haremos, dijo en voz baja. Todo. Asentí una vez y presioné el intercomunicador. Jasmine, trae los contratos. Estos documentos lo hacen todo oficial, dije, pasando las carpetas gruesas por mi escritorio. Llévalos a casa, lee cada línea. Asintieron, todavía nerviosos. Las manos de papá temblaban mientras sostenía los documentos como si fueran a desaparecer. Cuando se dieron a vuelta para irse, hablé una vez más, con voz suave pero firme. ¿Y papá? ¿Eso que dijiste hace 10 años sobre que te llamaba cuando fracasaba? Se giró, con el rostro deformado por la culpa, el orgullo y el arrepentimiento. Nunca fracasé, dije en voz baja. Simplemente triunfé sin ti. Se fueron sin decir una palabra más, dejando tras de sí un silencio que los arrastraba como una sombra. Me quedé de pie junto a la ventana, observando cómo su todoterreno se incorporaba al tráfico de Seattle. Momentos después, Jasmine entró y puso una taza de té de manzanilla en mi escritorio. ¿Estás bien?, preguntó con dulzura. Hice una pausa, pensando en esas noches solitarias trabajando hasta el amanecer, las vacaciones vacías, los momentos en que dudé de todo. Entonces pensé en esto. Paz, claridad. Sí, dije finalmente, con una pequeña sonrisa en mis labios. Creo que por fin lo soy. A la mañana siguiente regresaron con documentos firmados, sonrisas tímidas y el peso de un futuro diferente entre nosotros. No cambió todo de la noche a la mañana.
Años de silencio y heridas no desaparecen con una firma, pero fue un comienzo. Papá, ya jubilado de verdad, se disculpó conmigo una mañana tranquila tomando un café. No lloré, pero sus palabras me hicieron sentir algo. Mamá abrió la librería Violent Finch en Fremont, un lugar acogedor entre una tienda de discos y una tostadora de café. A los vecinos les encanta. A ella también. María disolvió el proyecto de condominios y se matriculó en musicoterapia. Ahora da clases en un centro comunitario en Ballard. Su risa ya no suena forzada. En cuanto a mí, seguí construyendo, pero ya no me escondí, ya no reducía mis victorias. Basta de fingir ser pequeño para que los demás se sientan más grandes, porque el verdadero poder está en demostrar que los demás están equivocados. Es demostrar que uno tiene razón. En mi escritorio está el viejo joyero de la tía Sofía. Dentro está la única pieza que nunca vendí, un sencillo relicario de oro con su fotografía guardada. En los días difíciles, la abro y vuelvo a leer su nota. El verdadero arte no se trata solo de crear belleza, se trata de reconocer el valor donde otros no lo ven. Tenía razón, y el tesoro más valioso que he descubierto fue mi propio valor. Si mi historia te identifica, deja un comentario abajo. Cuéntame tus momentos reveladores. Comparte si alguna vez tuviste que alejarte de quienes no creyeron en ti, o si aún buscas tu propia voz. Esta no es solo mi historia. Es para cualquiera que haya sido subestimado, ignorado o dejado de lado en silencio. Conectémonos. Construyamos una comunidad de constructores, soñadores, ovejas negras que se convirtieron en visionarios. No compartí esto para obtener lástima ni elogios. Lo compartí porque a menudo nos dicen que nos encojamos para que los demás se sientan cómodos. Porque la ambición se etiqueta como desafío en lugar de crecimiento. Mi consejo: no esperes permiso para convertirte en quien estás destinado a ser. Elígete, incluso cuando nadie más lo haga. Para quienes aún luchan, sigan adelante. La soledad no durará para siempre. Tu trabajo importa. Tú importas. Un día, cuando quienes dudaron de ti finalmente vean lo que has construido, no necesitarás su validación. Ya tendrás la tuya. Si estás listo para apoyar historias como la mía y otras que han transformado el dolor en poder, suscríbete. Sigamos contando historias que importan. Y si albergas sueños que aún no has expresado en voz alta, que esta sea tu señal. No necesitas su aprobación. Solo necesitas empezar.